El título es El verdadero amor que transforma. Vamos a Efesios 5:25. Vamos a leer 5:25, 28, 31 y 33 de Efesios. Hoy va a ser una noche de mucha palabra. A veces es importante que el hombre de Dios no hable tanto, sino que hable la palabra de Dios. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos al 31. Vamos al 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice allá en Génesis 2:24. Viene el apóstol y lo trae aquí, estando allá en Éfeso. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuál es la instrucción del Espíritu Santo para nosotros? Primeramente, habla de imitar a Cristo. Primeramente, tenemos que ser imitadores de nuestro Maestro Divino. No podemos llevar una vida matrimonial si verdaderamente no estamos imitando a nuestro Maestro Divino. Él fue tierno, Él fue amable, Él fue perdonador, Él fue cuidadoso de cada detalle con los que caminaron con Él, y aún los que venían hacia Él. Recordemos aquel pasaje cuando está aquella mujer adúltera y vienen todo el pueblo de ese lugar venía siguiéndola para aplicar la ley mosaica, que era lapidarla o matarla a pedradas, para hablar más claramente. Jesús estaba ahí, la mujer, sé que fue guiada por Dios ahí en ese momento, y llegó a los pies del maestro, y el maestro se acercó ahí a ella y hizo una pregunta a los que la venían siguiendo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando estudiamos ese pasaje lo vemos claramente, todo el pueblo, uno a uno, fue soltando las piedras, porque ahí no había, ni aquí en este lugar tampoco habemos nadie que no hayamos pecado delante del Padre. Fueron soltando las piedras uno a uno, hasta no quedar ninguno. Pero cuando estudiamos ese pasaje, lo más interesante, que los mayores de edad, los ancianos, fueron los primeros que se fueron de ahí. Y de último los más jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente el pasaje lo que enseña es que todos los que estaban ahí habían estado con ella en la habitación. Y todos habían fallado delante de Dios. Unos adulterando y otros fornicando. Aquí no hay nadie libre de pecado, pero sí tenemos que aprender a caminar de cómo se debe de llevar la imitación de Cristo, como Él amó a su iglesia, dice el pasaje que leímos. Tenemos que imitar al Maestro Divino, sabiendo que Él todo lo hizo por amor. Jesús todo lo que vino a hacer fue por amor, porque Él lo dijo allá, desde Isaías 6, heme aquí, envíame a mí. En el cielo era una visión, lo que dice ese pasaje es una visión del cielo, donde está rodeado de serafines. El profeta, todo el mundo dice que era el profeta, pero no, eso es una visión en el cielo.
que tuvo este varón. Y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús se ofreció por amor a nosotros. La solución única para tu casa y tu vida matrimonial es solamente Cristo. No hay otra solución. Estos hombres uno a uno se fueron, empezando por los que ya tenían canas, porque ellos habían estado con la mujer adúltera. Pero los hombres siempre queremos delante de los demás, falsamente y con hipocresía, demostrar lo que no somos, porque aquí nadie me conoce a mí. Yo vengo de tierras lejanas, traído por Dios. Allá tengo una esposa. Aquí decía yo anoche, no vine a buscar a nadie, solo a traer la palabra de mi Señor. Porque tengo una esposa que me espera y ella sabe mi caminar. Pero lo más importante y lo que más me preocupa es que Dios sabe mi caminar y ve mi corazón. Yo puedo estar en este altar o en esta plataforma hablando de Dios hipócritamente, sin llenar los requisitos. Es muy delicado, mi hermano, mi hermana. Hay que pensar bien lo que estamos haciendo, porque sin santidad nadie lo verá. Es el tiempo de caminar correctamente. Uno a uno se fue yendo de ese lugar hasta que la mujer quedó sola y Jesús le indicó: ¿dónde están los que te acusan? No había quedado ninguno, solamente ella con Jesús. Y Jesús le dijo: vete, yo tampoco te culpo o te condeno. Vete en paz, pero no peques más. La indicación de Jesús es clara para todos, porque no es solo para la mujer, es para el hombre también. Y sobre todo los que tocamos altares, los hombres de Dios verdaderos, caminamos en rectitud imitando a nuestro Maestro. No somos perfectos, pero tenemos que hacer las cosas bien, como este libro nos indica. Llegó el tiempo de no estar jugando a casita. Yo dejé a mi esposa y a mi hijo allá, y a mi familia, pero vine aquí a hacer lo que Dios me mandó a hacer. No vine porque un hombre me llamó y me invitó. Vine porque Dios me dijo que sí, que viniera en oración. Y vengo a eso. No vengo buscando ninguna otra cosa que ministrar la palabra de Dios y poder darle un poco de lo que Dios me ha dado a mí, a ustedes. Es el tiempo de no permitir que ningún hombre te dañe, mujer. Pero tienes que conocer la palabra de Dios. Desde que empecé el primer día aquí, lo que he visto son mujeres oprimidas. Este es un lugar donde hay demasiado machismo, donde no hay hombres verdaderos de Dios. En general hablo, porque sí los hay también. Pero hay hombres muy toscos, como decía la palabra cuando lo leí. Hablamos mal, nos dirigimos sin ningún amor. Pero también hay mujeres, porque me he topado casos ya en este lugar también, que quieren dañar a sus esposos y no los honran como el sacerdote de hogar. Por eso las mujeres y el hombre debemos de estudiar este libro para aprender cómo es que debemos de caminar y conducirnos por esta tierra. Porque le decía yo a mi hermano pastor, no vengo a gritar, quiero instruir a mis hermanos, porque ahora las iglesias están buscando llenarlas de personas, pero no quieren llenarlas de Dios. Solo emociones, gritería, cosas que no valen la pena. Es el tiempo de dejar que el Espíritu Santo nos instruya, porque Él es el Maestro. Pero vengo a un lugar de estos y me encuentro que hay ignorancia bíblica, que la gente no quiere leer ni estudiar. Si venimos a este lugar es para aprender la palabra de Dios, para que seamos instruidos y dejemos de ser neófitos, ignorantes, quiere decir esa palabra. Entonces, dijo el apóstol Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, pero cuando crecí, pensé diferente como un hombre maduro. Porque el lóbulo frontal, cuando Dios nos hizo, a los 25 años, el hombre, no la mujer, se desarrolla completamente. La mujer es a los 18 años.
Por eso nos ganan siempre cuando estamos jóvenes. Pero llegó el tiempo de instruirse en Dios, en su palabra. La gente no quiere buscar a Dios. La gente no desea buscar a Dios. La gente quiere que les toquen las emociones. Y los que no quieren definitivamente siguen viviendo con esos dioses falsos, con brujerías, con chamanismos. ¿Qué tierra es esta más preciosa? Pero lástima que no han valorado ustedes el regalo de Dios. He caminado por varios lados ya acá, en este lugar, en la calle. He salido a predicar también, no solo en este lugar, sino por las calles acá. Y me he topado mujeres donde me dicen, no, es que no es cierto. ¿Cuál reino de Dios? ¿Cuál esto? ¿Cuál el otro? Me dijo una mujer estando cerca de un hospital. ¿Por qué está el hospital ahí? Dios nos sana. Me dio ganas de enseñarle las heridas que yo llevo, que todas me las ha sanado mi Señor. Él sana, Él liberta. Él todavía sigue haciendo milagros. Él es el Dios vivo del cual les vengo a hablar a ustedes. Pero si no nos instruimos en esta palabra, no vamos a poder avanzar. Vamos a seguir siendo ignorantes. Vamos a Corintios. Primera de Corintios 6, del 16 al 20 voy a leer para ustedes. ¿Ya llegaron mis hermanos? Dice así la palabra. ¿O no sabéis? Es una pregunta. Que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Todo lo que carga en el espíritu se transfiere de un lado para otro, porque somos una sola carne, y todos los espíritus buenos y malos que carga la otra persona para acá. Entonces hay maridos que se han casado con mujeres señoritas y pasan los años y después viene el adulterio, porque el varón, jugando de muy macho, fue y se acostó con la que no era su esposa. Estoy hablando antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Porque cuando uno le entrega el corazón a Cristo, Él nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Y viene a acostarse con su esposa y le transfiere todos los espíritus. Pero aquella mujer que era inocente, que era buena, que era todo, vino aquel espíritu y a gobernar la familia, y trajo el espíritu, trajo el adulterio. Pasan unos años y su esposa le está dando vuelta y el marido sufriendo. Pero se le olvidó que fue él el que hace unos años o unos meses o unos días atrás fue y cargó lo que no tenía que cargar, porque Dios se lo advierte a uno y nos avisa. Llegó el tiempo de aprender de Dios en su palabra, de dejar toda ignorancia y toda pereza, porque la Biblia habla muy claro de la pereza. La pereza es un pecado delante de Dios. Nosotros somos valientes, somos gente que vamos a guerrear. Dios le manda a Josué a decir: sé valiente y esfuérzate y medita en este libro de la ley, para que te vaya bien y todo te salga perfecto y tenga largura de días. Pero la gente quiere vivir en la vanidad, haciendo lo que le da la gana, o lo que le da la voluntad, y piensan que no está pasando nada. Y cuando menciono al hombre, llegamos al tiempo que la mujer también. Cuando yo crecía, por lo menos lo hacían seguramente escondidas. Ahora ya no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Dice el versículo 14 de ahí mismo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cómo debemos de hacer las cosas? Con amor. Los que vinieron anoche saben cuál amor estoy hablando, ¿verdad? Porque el amor que estoy hablando es el amor que habla primero de Corintios 13, del 1 al 13, y es el amor de Dios. Aquí Dios nos indica que hagamos todas las cosas con amor. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a Eclesiastés 4, del 9 al 12.
Dice así: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Como dice la palabra, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Estamos viviendo tiempos, lamentablemente, donde los matrimonios ya no hay casi ni intimidad, espalda con espalda y alejados, uno en la orilla de la cama y el otro en la otra orilla. Y los que están teniendo relaciones íntimas en la actualidad son los que no están casados, fornicando. Fornicar, la palabra en la antigüedad viene de ir a comprar lo que no necesitamos. ¿Por qué no se abraza con...? Levante la mano las que están casadas, los que viven con alguien, que tienen compañero. Todas las que están casadas, levántenla, por favor. Todos. Levántela. ¿Está casada? Todos los que estén casados. ¿Sí? ¿Usted, amiga, también? ¿Sí? No, está solita. Ok, toda usted le aplica Isaías 54:5. Él es su esposo. ¿Usted está casado, mi amigo? Levántela. Vamos a ver todos. ¿Usted, pastor? Levántela. ¿Calientas a tu esposo o a tu esposa? ¿Le das abrazos y le dices cuánto lo amas? Es necesario que le digas a tu esposo y a tu esposa cuánto lo amas. Y una forma de dar amor es a través del cariño, de un abrazo. A veces el cariño también, si nos traen un té, una infusión, dicen ustedes, caliente, o un aromático, o un cafecito caliente, también eso es ternura de parte de alguien. A veces no es solo la mujer la que tiene que llevarnos la comida, también nosotros de vez en cuando debemos de hacerlo. Tenemos que ser especiales. Proverbios 18:22. Bueno, me lo voy a decir de memoria. El que haya esposa, haya el bien. Gloria. El que haya esposa, haya el bien. 18:22 de Proverbios. Alguien dice: tengo esposo o esposa, es que me casé ayer, y ni siquiera nunca se les ocurrió meter a Cristo en la fórmula. Lo que le di anteriormente, cordel de 3 dobleces no se rompe fácil, porque es marido, Jesús y esposa. Así es la unión. Ese es el que no deja que, o no permite que la fe mengue cuando vienen los problemas. Ese es el que nos da las soluciones a través del Espíritu Santo. Ese es el que siempre quiere ayudarnos. El que haya esposa, haya el bien. Y hay que estar seguro de que la esposa sea aquella mujer como Ruth, que llena las características de 31:10 de Proverbios, la mujer virtuosa. Pero venimos porque los hombres tenemos el problema por los ojos y miramos y nos vamos en el amor que hablaba anoche, el amor eros, el amor erótico. No nos vamos en el amor de Dios, ni siquiera le oramos a Dios y le pedimos dirección para ver si es la esposa que nos va a acompañar. Pero no importa, porque lo hicimos mal, pero Dios siempre da soluciones a todo. Tal vez no se la pedimos, tal vez corrimos, tal vez éramos muy jóvenes. Ustedes, mujeres, muy jóvenes. Nosotros los hombres por lo general le ganamos siempre en edad. Por lo general es así la fórmula. Son muy pocos los casos como mi hermano pastor,
Ricardo, ya no se nos casan en noviembre, pero Ricardo parece más grande que la futura doncella que ya va a ser dama. Ella parece una muchachita joven y él ya parece un caballero. Casi me alcanza, si me espero un par de años me alcanza. Dios es alegre y es fiel y Él es bueno. Primero de Pedro 3:7. ¿Lo tienen? Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay hombres que dicen que son pastores, que dicen que son profetas, que dicen que son evangelistas, que dicen que son maestros, que dicen que son apóstoles, o sea, dicen que son hombres de Dios, y no cuidan a su mujer como un vaso frágil. Siguen siendo el mismo hombre de hace 10, 20 años atrás, o 5 años cuando no conocía el evangelio. Cuando entramos en este reino de Dios, tenemos que aprender, los varones, a imitar a Cristo verdaderamente, porque lo dice muy claro, que hay que imitar a Cristo como Él amó a su iglesia. Y Jesús se entregó por completo por la iglesia, hasta ir a la cruz, y muerte de cruz. Pero hay varones que lo que van es a la esquina, a darle vuelta a la mujer. Hay varones que no han llegado a casa del trabajo y están dándole duro a la mujer. Hay varones que ni siquiera honran a su mujer en ningún aspecto. Por eso, mujeres, hay que saber y hay que aprender de Cristo. Jesús dijo: no puedo estar con ustedes ahorita porque voy para el monte a orar. Le decía cada rato a los discípulos. Entonces ustedes, mujeres que son hijas de Dios, van a tener que corregir todo lo que hemos venido haciendo mal a través de la oración y de aprender la palabra de Dios. Porque decía yo anoche, y vuelvo a citar el mismo libro, Santiago 5:17, la oración eficaz del justo puede mucho. Es la oración el arma que Dios nos dejó para ir venciendo y derrotando a nuestro enemigo. Porque no es gritando ni haciendo mucho fanfarracho ahí, o gritando o haciendo locuras. Es a través de la palabra, porque la palabra dice, y lo cité anoche también: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no es dándole un golpe a tu esposo o a tu esposa, no es gritándole incoherencias o palabras soeces, palabras vulgares, no es gritando, o no es castigándolo tampoco, no recibirlo con amor, con una cena, si él viene de trabajar. Y si la dama en la que trabaja y está el esposo, también debemos hacer eso, recibirla con amor, con una cena hermosa. Estoy hablando con verdad. En mi casa yo preparo muchas veces la comida para recibir a mi esposa. Muchas veces lo hago. Muchas veces lavo hasta el baño de la casa. Muchas veces lavo la ropa. La echo en la máquina ahora, porque ahora nadie lava a mano, ¿verdad? Pero lo hago y la atiendo. Lo único que no hago en mi casa es aplanchar. No me gusta. Y seguramente no lo sé hacer bien. Pero trato de ayudar en todo lo que pueda a mi esposa, porque yo no me casé con una empleada. Yo no me casé para que me estén sirviendo a mí. Jesús lo dijo muy claro: ¿quieren estar conmigo? ¿Quieren seguirme en pos de mí? Tome su cruz y sígueme. Y el más grande de los que estamos en el reino de Dios somos los más pequeños, porque Jesús es el ejemplo a seguir de servir al prójimo.
¿Quién es el prójimo sino el que está más cerca de nosotros? Esposa, esposo, hijo, hija. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llegó el papá de los tomates, dicen en mi tierra. Se golpean el pecho los hombres. ¡No está hecha la comida! ¡Vaga! Así no se funciona esto. Es, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Se portaron bien nuestros hijos? ¿Pudiste hacer todo? Aquí estoy, vengo un poco agotado, pero quiero ayudarte. Vienen gente de afuera y hablan mal de nuestras esposas. Y somos tan fariseos o hipócritas que nos ponemos a conversar y a hablar de ella. Y no sabemos lo que dice la Biblia. Que cuando uno habla de su esposa, habla de sí mismo. Se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. Mucho cuidado. Primera de Corintios, otra vez, 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay gente que anda diciendo por la calle: no me juzgue, solo Dios me puede juzgar. Y yo le digo: ¿no te da miedo? ¿No te da temor que el juez te juzgue? ¿No te da temor? Porque en Él sí hay justicia y Él no se brinca nada. Debemos de comprender lo que Dios está hablando en esta noche. Quiero leer una palabra que está en Primera de Timoteo 3, pero quiero leerla con esta versión. Con esto voy a cerrar el mensaje. Y esto es para los líderes de la iglesia. Voy a leer en esta versión. Si gustan me ponen atención porque tal vez no la tienen para que la comprendamos mejor. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. Generalmente me encuentro con hombres que dicen ser X o Y profesión en el reino de Dios y ni siquiera conocen la palabra. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Ese es el Dios de los de ahora en la actualidad, el Dios mamón. Inclusive en las mismas iglesias están preocupados por eso. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Quiero seguir leyendo. Los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas
sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo claramente estaba instruyendo aquí a su hijo Timoteo. Esta carta es una carta pastoral para nosotros, los hombres que hemos tocado plataformas o el altar de Dios, como usted quiera llamarle. Pero llegan los tiempos de apostasía donde los hombres se suben a lugares como estos sin ningún miedo. Han venido de tratar mal a su esposa, de permitir que los demás la dañen, y pareciera que no está pasando nada. Pero llegó el tiempo de hacer un obispado correcto, de caminar verdaderamente en Dios, conociendo su palabra y haciendo la voluntad del Padre, amándonos unos a otros como Cristo nos amó. Es como vamos a alcanzar la victoria. Si no lo empezamos a hacer pronto, va a destruirse todo. He encontrado mucho dolor en esta tierra de Perú, pero sé que hay solución, porque yo un día estuve ahí y Cristo me sacó y me levantó. Se llevó todo mi dolor y me ha hecho un hombre fuerte espiritualmente. Es el Espíritu de Dios que nos da vida, que nos instruye, que nos muestra el pecado, el juicio y la justicia. Haz del Espíritu Santo, decía yo anoche, tu amigo verdaderamente. Necesitamos invocarlo. Invocar es hacer descender, decía otra vez anoche, y me gusta repetirlo para que quede en sus espíritus esta palabra. Invoquen el nombre de Dios al Padre, dirijan la oración en el nombre de Jesús y pidan al Espíritu Santo que le dé las palabras adecuadas, porque dice la Biblia, ¿cómo debemos de pedir? No lo sabemos, pero Él pide con gemidos indecibles por nosotros. Llegó el tiempo de doblegarnos y quitar toda altivez, amarnos unos a otros y buscar al Cristo de la gloria en oración, en santidad, imitándolo a Él, porque hay gente que se sabe esta palabra de memoria, pero ninguna la cumple ni la imita. Aprendamos de Cristo, que fue manso y humilde de corazón. Solamente así, llenándonos de humildad y del amor verdadero, podremos alcanzar la victoria y hacer familias y hogares de bien, para que nuestros hijos sean hombres de Dios. Porque decía yo anoche, la Biblia dice que los peores jueces de los padres son los hijos. A ellos no le mentimos, porque están viéndonos todo el día y en la noche qué hacemos con nuestras esposas o las esposas con los esposos. Podemos venir aquí con doble careta, podemos conducirnos por la calle con doble cara, pero delante de Dios no podemos engañarlo, porque uno de esos nombres es Jehová Roi, R-O-I, y quiere decir esto: el Dios que todo lo ve.